Buenas tardes, esto es Nueva Argentina generando conciencia nacional. Buen sábado a todos. Les agradecemos que se suscriban a nuestro canal de YouTube de Nueva Argentina, donde pueden replicar todos los demás programas que quieran, todos los videos en bloques también, y a los que nos dan una mano y un comentario de aliento o de inclusive de crítica nos ayudan a hacer crecer el canal. Así que muchas gracias a todos. Soy Lucas Cianfania, a mi lado tengo a Alejandro Gando. ¿Cómo estás, Ale? Bien, ¿vos, Lucas? Muy bien, hoy vamos a tratar un tema que me parece fundamental para entender por qué nos pasan muchas de las cosas que nos vienen pasando históricamente, por qué no tenemos un modelo, un proyecto de nación, un modelo de país, digamos, que integre todas las variables que tiene que integrar. Es el tema del federalismo. Yo creo que el federalismo es un tema tan importante porque es, al fin de cuentas, el reflejo más cabal que tiene una patria cuando se ve si su clase dirigente, su dirigencia política, tienen objetivos. Ahí está todo, en esa configuración. Es un tema también que tiene que ver con la conciencia nacional, el federalismo, porque parece que supuestamente somos federales, pero parecía que no, ¿no es cierto? Tal cual, en base a esto, este programa nos parece muy importante, sobre todo porque estamos a una semana ya de las elecciones, o 2 semanas, si mal no recuerdo. Pero nosotros cuando hablamos de conciencia nacional, lo hacemos tanto, insistimos tanto, porque es necesario para poder todos los argentinos respondernos la pregunta fundamental, que es, ¿qué Argentina queremos? O sea, para nosotros no van a cambiar las cosas hasta que realmente podamos responder esa pregunta. ¿Qué Argentina queremos? Y ahí radica qué proyecto de nación queremos, qué modelo queremos, qué opciones tenemos. Por supuesto vamos a abordar este programa desde la opción del sistema unitario o el sistema federal. Nosotros abregamos por el sistema federal, por supuesto. Pero vamos a decir, ¿qué tipo de federalismo, no? O sea, que el federalismo actual es federalismo, ¿no? ¿Tiene alguna falla? ¿Cómo está funcionando? ¿Cómo podría mejorar? Bueno, este es un tema, yo como estudiante de ciencia política me ha llamado la atención desde que lo empecé a ver y me llamó mucho la atención la perspectiva de los buenos autores, digamos, ya sea Stepan, Gibson y otros más que han hablado de temas del federalismo y lo han afrontado de una lógica distinta de lo que la mayoría suele hablar de federalismo. Se suele hablar a veces de federalismo versus centralismo y ellos dijeron no, vamos a correr el eje del debate porque en realidad lo que es importante es ver si el federalismo genera o no unidad nacional. Tal cual. O sea, y eso me parece muy importante porque al fin y al cabo es lo más real que tenemos para analizar. Vamos brevemente, la definición de federalismo es un sistema que pretende defender la autonomía de una provincia o una región integrándose a la unidad política general. O sea, eso es lo que debiera ser un federalismo. Nuestro caso moderno es la nación, esa unidad general. En la propia definición, el federalismo no tiene que ser separatismo, aunque lamentablemente vemos que cuando no funciona este sistema o cuando no está articulado en el sentido de la unidad nacional, sí ocurre, que Claro, puede llegar a ver. lo que falla, digamos, es el Estado-Nación en este aspecto, ¿no? Totalmente, es que justamente si el Estado-Nación no tiene la configuración del sistema federal, se termina arreglando por partes y eso lleva a todos los problemas que después tenemos. Claro, lo que siempre mencionamos, no hay Estado-Nación, no hay objetivos y cada cual hace lo que quiere. Sí, exactamente, termina una competencia voraz, digamos así. Y el federalismo, por supuesto, consta de la preservación de autonomías, pero justamente como es federal, se basa en que la provincia no sea una unidad autónoma por sí, una unidad aparte, porque si es una unidad aparte es un estado aparte, ahí sería un problema. Tal cual. Por lo tanto, podríamos decir que el federalismo, cuando tiende a la fragmentación de la unidad, está perdiendo su objeto real, su objetivo, que es mantener un equilibrio entre política y autonomía, la unidad política. Y eso es lo que pasa al federalismo argentino, no favorece la unidad política. Claro, no hay objetivo, digamos, para que lo entiendamos bien. No, Al no haber proyecto nacional, proyecto de nación, objetivos a seguir, que serían los que, digamos, justificarían, y son los que justifican la existencia de un Estado, no hay objetivos, por lo cual hay un Estado ausente, como se dice, y por lo tanto el federalismo es una mentira, ¿no? por supuesto. Vamos a hablar de qué ventajas y desventajas tiene y te dejo que menciones una noticia porque esto también muestra lo que es el fracaso del federalismo. Si tomamos de manera aislada el federalismo, es decir, como decís vos, sin objetivos, tomado por la partecita, se conforma de esa manera y al final termina desajustándose una parte con la otra, o sea, una provincia con la otra. Terminan en una competencia salvaje. Al estar en disonancia con la unidad política de la nación, ¿en qué se tiende? Mira qué curioso, la oligarquía.
Tal cual. Tiende, y porque busca la fragmentación en base a intereses de esa región en lugar del interés nacional en su conjunto. Esto pasaba mucho en Venecia o en la Grecia antigua cuando estaban las, como decía Bullo, las polis oligárquicas, que siempre estaban relacionadas con el puerto, cosa que no ha cambiado en la historia, fíjate. Para que se entienda bien por qué no funciona este modelo federal, y vale hacer el hincapié y que entendamos que si no hay proyecto de nación, no hay objetivos políticos o plan estratégico, el Estado no funciona, hay un Estado ausente. Voy a poner una noticia el 18 de octubre que menciona los límites del litio. En el cono sur no se está desarrollando la industria. América del Sur tiene aproximadamente el 70% de las reservas mundiales, pero se enfrenta con la falta de una infraestructura que le permita aprovechar esas reservas y valorizarlas. Las instalaciones de litio y armado de baterías podrían ayudar a impulsar las industrias en economías que todavía dependen en gran medida de commodities. Esto es lo que menciona James Ellis. El tamaño de la oportunidad es enorme. Él es mismo un jefe de investigación de América Latina de Bloomberg. Tiene sentido tratar de ascender en la cadena de valor, pero cuando miras lo que se está planeado a nivel mundial, no hay activo de fabricación de baterías en América Latina. Esto significa que hay un nicho de mercado que lo estamos dejando pasar. O sea, lo está dejando pasar Bolivia, lo está dejando pasar Chile, lo deja pasar también Argentina. Ahora voy a hacer el hincapié por qué menciono a estos tres países. Digo, los dos países hermanos. Pero no hay un Estado. No hay un Estado, lo que menciona también en la noticia, que financia estas cosas. ¿Sí? Exactamente. O sea, acá el modelo federal no existe. Tampoco, al no tener, digamos, un aporte de la provincia, digamos, una decisión política, ¿sí?, del Estado-Nación, o sea, en este sentido sería de los políticos que conforman el Estado, entre ellos presidente y demás. A nivel nación. Claro, y el nicho de mercado no funciona, o lo toma otro y lo toma gente de afuera. Fíjate cómo mencionaste algo muy bueno, que es, pasa en la provincia y después pasa en los países hermanos. Porque esto también nos ayuda a entender que un buen modelo federal también te da la perspectiva para un buen modelo de bloque sudamericano. Porque es la misma perspectiva política. Tal cual, es que uno se ve obligado, si deja toda ideología de lado, y prejuicio ideológico, discriminación y demás, dice, compartimos todas estas reservas con Bolivia y Chile, llevemos un acuerdo entre países hermanos, ¿sí? Y después, bien planteado frente al mundo, le decimos, bueno, se vende, pero a este precio, ¿sí? Se vende, y si vos querés llevarte la materia prima de litio, tenés que comprar tantas baterías, ¿sí? Porque yo preciso crear industria en mis países. Ahora, si vamos cada uno por su lado, que es lo que sucede, y Bolivia capaz quiere hacer eso. Pero ¿qué pasa? Dicen, che, está muy lindo Bolivia, pero yo voy y le toco la puerta al presidente Macri, a mí me lo regala prácticamente el litio, ¿sí? Y no me pide generar ninguna industria, ni comprarle baterías a precio final. Claro. Por lo cual estamos perjudicando ahí. Esto lo menciono muy bien, y lo marco, mejor dicho. Los países sudamericanos, o sea, Argentina, si Argentina se levantan todos. Y a la Argentina, de estar acostada, prácticamente tendida y derrotada, ven, perjudicamos a nuestros países hermanos en estas cuestiones. Por supuesto, sí, es un arrastre. Es un arrastre. También es bueno, por eso, señalar cuáles son las ventajas de tener un buen modelo federal, o sea, cuando se configura correctamente y se piensan en objetivos. Permite equilibrar el poder de una patria, de un territorio extenso, evitando conflictos internos, que esto es base para conformar una gran nación. Permite desarrollar el territorio extenso de forma equitativa, es decir, evitar lo que sí nos pasa en Argentina, la macroencefalia, que significa una cabeza enorme en Buenos Aires y un cuerpo chiquito, a lo que llamamos, encima ya el lenguaje, interior. Nosotros ya llamamos interior a lo que no es Buenos Aires. Permite extender así la población, el federalismo, y ocupar el territorio, que es en sí el ejercicio soberano. Permite también que cada región sea autónoma para recaudar por su cuenta, cosa que tampoco pasa en este supuesto federalismo, y que explote sus recursos naturales que tienen, y poder, obviamente, así descomprimir la necesidad de una burocracia nacional, es decir, que cada provincia pueda administrar su burocracia provincial. Un país federal bien estructurado permite, digamos, especificar tareas, responsabilidades y obligaciones de nación, provincia y municipio. O sea, está bien delimitado. Lucas, ¿podríamos decir entonces que no hay un federalismo auténtico si no hay proyecto nacional? No, por supuesto que no. Se tiende al unitarismo, aunque parezca loco. O sea, si no hay un poder político firme, el federalismo... No, el federalismo tiende a la oligarquía y a la fragmentación nacional. ¿Y hoy qué sucede? ¿Hay un poder firme o no? No, justamente. ¿No hay proyecto nacional?
No, no hay proyecto nacional. Y voy a decir algo que puede resultar chocante para mucha gente. No hay democracia. ¿Por qué? Porque justamente eso es parte de la discusión que toman los grandes autores, eso de federalismo, lo más contemporáneos, que es el tema del federalismo y la democracia tiene una tensión natural. Cuando hay exceso de federalismo, no hay democracia porque no se puede conformar la voluntad nacional. O sea que la unidad nacional es lo que permite la democracia, no otra cosa. O sea, podríamos decir, esta democracia actualmente es un sistema donde vamos a elegir los gerentes, llamémosle, o digamos el presidente que queramos, no vamos a permitir la falta de respeto a los grandes presidentes que hemos tenido. Disculpen, de Jair Irigoyen, Perón, sí, claro. Rosa, Roca. Pero no hemos obligado a decirlo porque entonces estamos eligiendo entre personas que son afines a ciertos intereses que son externos realmente a la nación, ¿cierto? Sí, porque siempre lo que pasa cuando hay un federalismo tan fragmentario que no tiene sus propios contrapesos, porque por ejemplo Estados Unidos tiene federalismo también muy restrictivo para conformar democracia, pero las han ingeniado para tener sus contrapesos ellos. En cambio en Argentina, como todo se ha hecho muy al voleo y cada reforma ha sido sobre la partecita y no sobre el todo, cuando se crean intereses regionales o intereses provinciales fuertes, esos intereses, sin ir más lejos, vamos a dar un ejemplo concreto, una provincia puede endeudarse externamente. Sí que ha sucedido. Bueno, me acuerdo del año pasado, había una gran tensión en eso con la cuestión de San Luis. Exactamente. San Luis, como no tenía deuda y se le pedía casi todo pague de la misma manera que a la más provincia, ellos decían, no señor, nosotros no tenemos deuda. No corresponde. Es más, nos tienen que pasar a nosotros de Estado. Pues le deben. Esta es una noticia que me interesa para marcar lo que es la falta de un modelo federal y de un proyecto de nación. O sea, las energías renovables y el fracaso del Plan Renovar del 4 de octubre. El subsecretario de Energías Renovables de la Nación, Sebastián King, quiere frenar las sanciones a empresas que no cumplieron con los plazos de la construcción previstos en los pliegos. De este modo busca disimular los inconvenientes del Plan Renovar. O sea, ¿esto qué es? Es para mencionarlo para la gran cantidad de veces que nos siguen de neoliberales y liberales. Todavía no entiendo por qué, pero bueno. Son masoquistas. Sí, les gusta sufrir. Sí. Pero para ver cómo este modelo termina beneficiando a empresarios amigos del poder, ¿cierto? O sea, este modelo liberal favorece a empresarios amigos. ¿No era que ellos querían combatir eso? Un modelo federal con una nación fuerte metería a esta gente presa. Sí, totalmente. Pero no cumplió el contrato. Sí. No cumplió el contrato. Van presos. Absolutamente. Por el interés nacional. Bueno, justamente entonces hay que remarcar algunas características de nuestro modelo federal puntual, digamos. No representa a las provincias. Partimos desde una frase chocante, pero sí, nuestro modelo federal no representa a las provincias. Tenemos una representación de Senado por territorio y no por población. De hecho, la razón por la cual se aprobó la reforma de los 90 con Menem, las reformas llamadas así de mercado, de flexibilización, fue gracias a que, vos decís, ¿cómo puede ser que el PJ haya votado eso? Menem lo que hizo fue una transferencia de recursos, pasó recursos de nación a provincia en cuanto a burocracia estatal. Y por otro lado, son las zonas que más votos dan en el Senado, pero al mismo tiempo las más sobre representadas. O sea, la ecuación de costo-beneficio le fue bárbaro, porque tenía que pagar el menor costo por el mayor beneficio. En cambio, ¿quiénes pagaron el ajuste? Las provincias más industrializadas, más desarrolladas, que son las que menos capacidad de voto tienen en el Senado. Es el liberalismo. Sí. Sí, sí. Es un modelo totalmente oligárquico y fragmentario. Claro, para varios que ven solamente la superficie el problema de los inconvenientes y que se repite, pero fueron los peronistas. Pero señores, acá importa el plan que se puso y llevó a cabo. Por eso mencionamos el gran valor de tener y tomar conciencia nacional, para no ver solamente la superficie de los problemas y ver, bueno, entonces, ¿qué modelos hay? Tenemos el modelo liberal, tenemos el modelo nacional industrialista y demás. ¿Cuál elegimos? ¿Por qué? Porque de esa manera deja de importar. Ya no vamos a votar solamente entre candidatos como si fuera un partido de fútbol. No, ya vamos a votar entre modelos, vamos a votar entre ideas, vamos a votar con conciencia. Y después ya no podemos decir, pero a mí me dijeron que iban a hacer esto. Yo no sabía que... No, pero si vos hubiese visto qué ideas tenían, que tanto los candidatos, Mauricio Macri como Alberto Fernández, que los dos tienen ideas liberales y lo han dicho, ¿qué esperabas? ¿Más industrias? No pasó nunca en la historia con los liberales. No, jamás. Es un mito.
Es un mito que nos vamos a encargar de derribar ya en un programa. Bueno, justamente el tema del federalismo también ha sido tendido a ser reivindicado por los liberales, pero obviamente en esta versión fragmentaria de la historia, porque justamente reivindica la época de los 90 donde peor se le hizo al modelo federal. El presidente necesita negociar, por ejemplo, para que su política nacional sea implementada en cada provincia. O sea, las provincias que tienen más representación y menos población hackean la voluntad del gobierno nacional cuando dicen, mira que yo te veto esta ley. Porque el Senado tiene la capacidad de vetar. O sea, por eso es la segunda cámara y es la más importante. Y, obviamente, gobernar es inviable en este contexto y genera corrupción. Tengamos un dato importante. 1/3 solamente de los fondos de cada provincia son propios. Los 2/3 restantes los reparte Nación. ¿Eso es federal? Sí, ¿los reparto a dónde? ¿Y entre quiénes? No, como arreglan en el momento. Porque uno no hay crecimiento, ¿no? No, y aparte no hay ninguna boleta, no hay ningún papel. Porque como son discrecionales, los arreglan. Hay una visión de patria chica, ¿no? En esta cuestión. Ah, sí, absolutamente. Eso es una de las principales cuestiones. Eso es lo que muestra, como mencionaba muy bien Marcelo Bullo, cómo triunfó Estados Unidos en su independencia y cómo no llegamos a triunfar los sudamericanos en cuanto a que el federalismo generó desunión. O sea, en vez de haber un proyecto de nación, un objetivo que nos trascienda a todos en común, no terminamos compitiendo, no, mira el cordobés esto, el rosarino lo otro, el Sí, santafesino, digamos, correntino, en vez de decir, no, unámonos. Ninguno tiene visión, claro, de Argentina. Y el Exactamente. tema de los impuestos que tanto se habla a veces, Coco, ¿qué sucede en el federalismo? El tema de los impuestos es un tema, es estrafalario, porque en realidad lo que pasa es que Nación recauda. Que recauda es Nación. O sea, la burocracia está concentrada principalmente en Nación. Pero el reparto de los impuestos va hacia las provincias, donde 2/3 se reparten discrecionalmente. ¿Qué quiere decir discrecionalmente? No hay factura, no hay nada. O sea, esto es arreglo con vos en una mesa, en un café, y ahí arreglo qué fondo me pasás y para qué. No le aclaro a nadie de mi pueblo, de mi provincia, para qué los voy a usar, y los gasto a mi manera. ¿Y por qué son muy altos? Son muy altos muchas veces porque, como hemos tenido historia a veces de subsidiar cuestiones, el gobierno provincial, obviamente, mira, fíjate que en la estructura impositiva muestra lo que es el modelo federal, porque ahí te muestra que no hay una estructura brindada desde un objetivo nacional y de un proyecto de nación, sino que está hecho todo, como te digo, desde la reforma por la parte. Entonces, cuando Nación subsidia algo, la provincia dice, ah, te subsidia, entonces yo te cobro. Y lo mismo hace el municipio. Entonces este modelo federal, digamos, si bien un líder político, una dirigencia política con vocación de grandeza, lo perjudica, ¿cierto? Por supuesto. Sí, no deja concretar políticas de Estado-Nación. No permite. Han tenido ya que realizar intervenciones, ¿cierto? Todos los grandes presidentes, todos los presidentes del siglo XX, y no te estoy hablando de Perón, te estoy hablando de Irigoyen, te estoy hablando de Alvear. Alvear, que se lo conoce como uno de los más demócratas, y Lía. Todos los grandes presidentes del siglo XX tuvieron que hacer más de 30 intervenciones federales cada uno. O sea, lo que quisieron hacer un bien a su patria, se vieron obligados a mejorar o a cambiar este sistema federal. Por la mezquindad de una oligarquía que se había trasladado del puerto hacia las provincias. Eso es un poco la herencia del modelo de Urquiza. Y ahora en el siguiente bloque vamos a estar hablando un poco de cómo se relaciona con la geopolítica, que va a ser un tema muy importante. Ahora volvemos. Seguimos en Nueva Argentina generando conciencia nacional. Si no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de YouTube de Nueva Argentina y activen la campanita para recibir notificaciones. Estamos hablando del federalismo y ahora vamos a hablar un poco de la geopolítica, porque es muy importante entender que el federalismo es la carta de presentación de un país o de una potencia y de cómo quiere encarar su relación con el mundo. Se suele hablar de Estados Unidos como la cuna del federalismo moderno, porque es el primero que en su constitución ya explícito marca lo que es un modelo federal. Y en su nombre ya implica una voluntad de proyecto de nación que es Estados Unidos. Justamente, no son estados separados, Estados Unidos. Un consenso político, como vos bien mencionaste muchas veces, que de la dirigencia política, empresarial y militar, de qué nación querían. Y
justamente eso es lo que permitió unir a los estados en un objetivo común. Ellos aparte tuvieron una historia que, bueno, fue que se acostumbraron a ser independientes, incluso siendo parte de la corona británica, y en un momento dijeron, bueno, esto ya no nos sirve más porque aparte nos están cobrando impuestos, gente que no nos representa a nosotros y que no discutió con nosotros, o sea, nuestros representantes no discutieron esos impuestos, fíjate qué concepto, ¿no? Para entender también lo que es un modelo federal cuando ya hay una lógica de nación en el medio. Ahí los representantes tendrían que poder discutir ese tipo de cosas. Es muy importante esto que mencionás para entender la cuestión de los inicios de Estados Unidos, que ellos lograron algo que nosotros no logramos. Sí. Cuando buscan su independencia, pero buscan su independencia para ser una nación libre. Ellos querían ser una nación libre para ser una nación industrial. Sí. ¿Sí? Sí. Para que sus industrias sean de ellos, ¿sí? Exactamente. Para dar trabajo a su propio pueblo. Esto es muy importante mencionarlo, ¿sí? Porque por esta cuestión va Estados Unidos a la guerra. Y no como se cree a veces, bando esclavista o no esclavista. No, va por o los liberales o el proteccionismo económico. Pero aquí, ¿qué sucede? Hay que entender, sería más bien dicho o el libre mercado o el nacionalismo económico, ¿sí? Sí. O las industrias de los de afuera o las industrias nuestras. Exactamente. Esas son las dos bases. Desgraciadamente, muchas veces los liberales en la globalización, el liberalismo ha ganado, hay que decirlo, como modelo ideológico al menos, y ha fomentado que las grandes patrias han crecido gracias al liberalismo. Esto es una farsa, es un mito. Sí. Cuando en Argentina nosotros no pudimos lograr esos Estados Unidos, que fue, una vez que conseguimos nuestra independencia, tuvimos que avanzar una nación industrial, que el verano lo quiso. Sí. Pero ¿qué sucede? Apenas firmamos nosotros nuestra independencia, el otro día estamos firmando libre comercio con Inglaterra. Ahí está. Decimos que Belgrano se aparta directamente. San Martín, por supuesto, empieza a ver que su gesta ha sido utilizada. Termina siendo un exiliado, Armas San Martín. Bueno, después viene la cuestión de Rosas y demás, que trataría de volver a sus aguas, ¿no? Por supuesto. Pero es algo todavía inconcluso, ¿sí? Es algo inconcluso y en el caso justamente estadounidense, fíjate que la Constitución no es una Constitución que podríamos decir típicamente liberal. O sea, lo que estaba en la base, no estoy hablando quizá de la letra puntual de la Constitución, sino el espíritu de la Constitución. Esto es algo que analizó, por ejemplo, la filósofa Hannah Arendt, que vivió en Estados Unidos y ha estudiado mucho su historia, y dijo que no estaba en la base de los derechos individuales, típicamente liberales, o derechos de propiedad. O sea, eso estaba, por supuesto, porque es quizás la base de cualquier constitución, pero lo importante del espíritu de la Constitución decía que era que había una cuestión de futuro. Ellos no miraban el pasado, dice, a diferencia de la Revolución Francesa. Es que ese es el concepto, creo, que nosotros creemos en pugna en el actual paradigma, sí, liberal, la libertad, que ellos están seamos libres, sí, libres, pero para vender las industrias del otro. Claro. Yo cuando escucho a los liberales decir esto, libertad de qué? ¿Libertad para qué? Son unos farsantes realmente. Sí. Hay que entenderlo muy bien en esta cuestión. Cuando nosotros decimos que son ellos el verdadero enemigo, así como las patrias se han tenido que liberar de este yugo de una casta gerencial con ideas liberales, esto quiere decir con ideas británicas en su momento, hoy desgraciadamente ha vuelto estas ideas. Sí. Estados Unidos, por ejemplo, se ha liberado. ¿Pero qué ha sucedido? Se ha generado con la globalización oligarquías financieras, Sí. que promueven también el liberalismo económico. Y Estados Unidos de vuelta ha tenido que caer, por ejemplo, en las garras de este liberalismo económico. Hoy con Trump está tratando de salir adelante. Pero también le pasó a Argentina. Con Perón empezó a levantar un poco la cabeza, ¿sí? A hacer sus propias industrias y más. Y después de nuevo, ya sea la dictadura en los 90, de nuevo vuelven estas ideas que son parte de una oligarquía financiera mundial, ¿sí? Hoy son las grandes organizaciones, ¿sí? Las corporaciones que no tienen patria. Antes era Inglaterra, ¿sí? Hoy son las grandes corporaciones. Hoy ya no son las patrias los enemigos. Hoy el enemigo de Estados Unidos ya no es Inglaterra como quería en su momento. Hoy el enemigo de Estados Unidos son las oligarquías financieras que promueven lo mismo que hacía Inglaterra en su momento. Hoy nuestro enemigo no es Estados Unidos, no es Rusia, no es China, no es Inglaterra. No. Nuestros enemigos son las oligarquías financieras que claro. financian muchas veces a esta casta de gerencial política que sigue sus intereses. En todo caso, ellos serían adversarios. Los otros estados son adversarios, pero son adversarios en los cuales se puede hacer política, real política, ¿no? Que es la política internacional. Pero ahí justamente lo que mencionas es que estas oligarquías, ¿cómo se benefician de un modelo federal justamente
que fragmenta la unidad nacional e impide la concreción de un objetivo nacional. Se sirven en bandeja de un modelo así, es lo que mejor les viene, porque es un sistema en el cual hay mucha corrupción y mucha discrecionalidad, como te digo, lo de los fondos, que se reparten desde nación a provincia. Ahí está la discrecionalidad a flor de piel, entonces es muy fácil, si se arregla con un presidente, arreglar, tomando deuda externa, por ejemplo, un acuerdo con alguna corporación, como se hace, por ejemplo, con megamineras. Esto también tiene que ver con lo que es el objetivo de unir y guiar Sudamérica, porque si pensamos en un modelo federal, también es la misma lógica que iríamos a aplicar en un bloque sudamericano. El armado de políticas, por ejemplo, de desarrollo industrial, lo que sería estrategia, defensa, se tiene que dar los mismos criterios para aplicar el federalismo argentino pensando en un bloque sudamericano. O sea, el federalismo se vuelve una necesidad en un contexto, sobre todo en este contexto que estamos hablando. Fíjate las potencias, ¿no? Rusia, China, Estados Unidos, son todas potencias de dimensiones territoriales muy grandes y son potencias que necesitan justamente un modelo así, un modelo integrado de federalismo. En el caso de China es algo distinto, pero Rusia y Estados Unidos sí tienen modelos federales totalmente. Es que digamos que si no, cada uno va para su lado. Sí. En una gran patria, tarde o temprano esto genera separatismo. Bueno, de hecho, ya justamente eso es lo que pasa un poco con California. Hay un poco de conflicto de hace varias décadas. California quiere ser un estado. Podríamos decir lo mismo con la cuestión, por ejemplo, que sucede en España, que está lo de Cataluña. Sí, totalmente. A veces vemos que rápido dicen, la culpa es el modelo federal. No, la culpa es que no hay un proyecto de nación en España. No hay un proyecto de nación en España y no hay un proyecto de Europa. Claro, no hay un Estado fuerte en España, ¿sí? Sí. Que sea un proyecto de nación, que trascienda a todas las provincias o comunidades españolas. Que Cataluña se sienta integrada, diga, porque uno puede tener sus diferencias, ¿sí? Seguramente un bonaerense puede tener sus diferencias, quizás con un salteño, lo mismo con un patagónico y demás, o con un cordobés mismo. Pero no tiene que ir más allá del folclore. Claro, que se termina generando a veces estas rencillas tondas y absurdas. Ahora, cuando yo tengo un objetivo que me trascienda a mí, yo no veo esas diferencias. Porque veo un hermano, veo un igual a mí, bien entendido. El otro lo paso a incorporar. Exactamente. Porque tengo un objetivo que nos obliga a hermanarnos. Pues nos damos cuenta que divididos no funcionamos. Ese es el concepto de integración, que es el concepto que va relacionado con nuestra propuesta de nacionalismo. Nuestra propuesta de nacionalismo es integradora, no es separatista. Hay mucho malintencionado que piensa que el nacionalismo es separatismo, nada más lejos de la realidad. El nacionalismo, como bien indicaba inclusive Perón, por ejemplo, decía que la humanidad en su evolución tendía a integrar unidades políticas cada vez mayores. El nacionalismo, para nosotros hoy, es parte del paradigma del siglo XXI, ¿sí? Totalmente. Sí, es un paradigma que se tiene que cambiar. ¿En qué aspecto? El nacionalismo que nosotros proponemos es la defensa de los intereses nacionales, es la reivindicación del Estado-Nación, es la reivindicación de los proyectos nacionales, de los planes políticos, Sí. ¿sí? Es la reivindicación de la antigua y lo mejor de la política griega, ¿sí? Y romana, con el Estado. Exactamente, donde se ponían a discutir a dónde queremos ir, qué queremos ser, ¿sí? Exactamente. Eso es lo que estamos reivindicando realmente nosotros. Por supuesto decimos el paradigma actual porque entendemos que esta palabra tiene muchas cuestiones negativas, si ya sean xenofobia, ya sean racismo y demás. Pero vemos que no le ha pasado, por ejemplo, esto ya sea el socialismo o el liberalismo. Sí. El socialismo con todas las muertes que nunca ha funcionado, Nunca ha funcionado. puede decir, está visto, pero un sistema social y demás, ¿sí? Y el nacionalismo que muchas veces sí ha funcionado, ya sean los inicios estadounidenses, cuando se brega por un sistema nacionalista industrialista, hay nacionalismo. O en Sudamérica. Cuando la Rusia de Putin, Sí, quiere unir a toda Rusia para plantarse de vuelta frente al mundo, es un sistema nacionalista. tal cual. Sí, Cuando sí. la China, Xi Jinping, sí, ya la China anterior, empieza a decir, tenemos que unirnos, pues tenemos que ser una gran nación, queremos ser la potencia del mundo, es un sistema nacionalista. Sí, Desde ahí nosotros defendemos el nacionalismo. Y de ahí creemos que es necesario reivindicar esta palabra como la defensa de la nación. defensa de la La nación. defensa de los intereses nacionales que unen, no dividen. Vos que mencionaste el caso de Rusia, Rusia es un ejemplo de federalismo donde la autoridad central es la que ordena el sistema federal. Es un caso al contrario del que pasa en estos lares, por ejemplo. Hoy también tenemos potencias emergentes como Brasil, India y Sudáfrica. Fíjate, también grandes territorios que tuvieron que empezar
que a desarrollar lo que es un modelo federal integrado, aunque Brasil también tiene sus dificultades, las tiene desde el inicio de su historia, porque ellos han sido un imperio ligado al portugués y, bueno, han resuelto la esclavitud muy tardíamente y le ha costado integrar regiones. Getúlio Vargas, por ejemplo, tenía que lidiar con la famosa oligarquía del café con leche, que era el café en San Pablo y en Minas Gerais la leche. Entonces tenía que lidiar con esos productores. Vargas, que tenía una visión federal integradora, él que era el que era vacuno, pero era ganadero, pero él tenía una conciencia de mercado interno, fíjate, por ¿Este ejemplo. modelo federal cómo sirve para unir y guiar a Sudamérica? Y sirve principalmente, si también hacemos un paralelismo como mencionaste el caso de Europa. Europa no tiene objetivos y ahí se ve muchas veces todas las que sí que tienen, fíjate al punto que llegan con Cataluña. Claro, En el esta Unión caso... Europea, digamos que termina siendo porque no hay objetivos. No, no hay Hay objetivos. solamente unión, pero en palabras han dicho que sirve para algunas patrias, bueno, como hemos dicho en este programa ya, quizás para Alemania, que sí ellos practican un proteccionismo para adentro y el resto le exigen libre mercado. Exactamente, Alemania, Francia en una menor medida y Holanda, bueno, Holanda está bastante autónomo, pero esos son quizás los que no son convidados de piedra. Todos los demás padecen el modelo europeo porque es un modelo burócrata principalmente. Burócrata, y es curioso, porque son los que más exigen impuestos y justamente es un modelo más liberal en cuanto al libre comercio. Pero hay que entender una cosa con respecto a Sudamérica. Para entender estas grandes potencias, ya sea las emergentes o las que están ahora en guerra económica, todos son países con situaciones y contextos diferentes, de ahí a que el federalismo tiene que ver con el sentido común también. Se plantean ciertas preguntas: ¿qué quiero hacer? ¿Qué industria quiero generar? ¿Qué objetivos necesito para generarla? ¿Qué Estado necesito? Y principalmente ahí, ¿qué federalismo puedo aplicar? Creo que hay una gran diferencia, bueno mencionarlo esto, cuando haces la segunda pregunta, ¿qué industria puedo generar? Entre el quiero y el puedo. Sí, Sí, porque vamos a poner, yo por quiero eso la que, elegí así. claro, yo quiero que Argentina, por algunos he escuchado, no, Argentina no puede no depender de nadie, yo quiero que no dependa de nadie. Bueno, pero primero planteemos, ¿puede no depender de nadie? Claro. ¿Tiene las cosas para no depender de nadie? ¿Tiene un territorio como, es uno de los territorios con grandes recursos para un lado? Sí. O sea, es una de las 5 patrias que tiene recursos para, digamos, para no depender de nadie. Ahora, ¿podría no aliarse con nadie? Y bueno, tenemos la cuestión del litio en el noreste. Bolivia, Chile. Si nosotros no hacemos lazos regionales, queremos reivindicar nuestra industria y demás. Lo primero que van a hacer, bueno, voy y le compro a Bolivia. Exactamente. Por ejemplo, la cuestión de la marina mercante. Quiero crear una gran marina mercante, pero lo quiero hacer yo solo, no me interesa la cosa, traerla a Paraguay, la verdad. Y ahí te va a decir, y no, se van a ir todas las industrias privadas, se van a ir a Paraguay. Hacete esa misma pregunta en cuanto a una provincia. ¿Puede una provincia crecer sola? No, Es la misma no, respuesta. estamos conectados. Estamos conectados. Fíjate, por ejemplo, bueno, Argentina cómo podría hacerlo. Y ya ir finalizando el bloque, así vamos a las propuestas en el siguiente. Integrar las provincias unidas. Fíjate, en principio nos llamamos provincias unidas, antes de ser Argentina. Y bueno, de la misma manera la región debería ser integrada, como Estados Unidos de Sudamérica. Creo que esa, para nosotros, es la verdadera revolución, el verdadero pensamiento revolucionario. Ese verdadero pensamiento que supera todo este actual paradigma, que supera ya sea todas discusiones individuales, ya sea ecologistas, ya sea feministas, ya sea indigenistas, que no las desmerecemos, ¿sí? Pero para solucionarlas realmente tiene que haber un objetivo integrador, ¿sí? Que una a jóvenes, que una a mujeres, que una a jubilados, que una a indígenas, que una a criollos, a descendientes europeos, a mestizos, a argentinos, así, a sudamericanos en sí. Si no caer en esas tonterías que a veces se hace la izquierda, los jóvenes, las mujeres y los trabajadores, los argentinos, los sudamericanos. Es un objetivo que tenemos que plantearnos en común, de ser una gran Sudamérica, que tengamos trabajo para todos, ¿sí? Que pueda elegir el trabajo que yo quiero para cumplir con todos, digamos, poder tener una buena calidad de vida y que esto me permite decir qué quiero ser como persona, y nos permite hacernos la pregunta, ¿qué queremos ser como nación? Y esa pregunta la contestamos en el bloque que viene. Ahora volvemos. Seguimos en Nueva Argentina generando conciencia nacional. No se olviden de suscribir a nuestro canal de YouTube de Nueva Argentina también si no lo han hecho. Estamos hablando un poco del modelo federal y qué federalismo necesitamos para un proyecto nacional.
¿Qué necesitamos? Obviamente, primero, para que no sea algo abstracto el federalismo, la unidad se tiene que hacer efectiva mediante un proyecto y objetivos nacionales. Por lo tanto, las cuestiones esenciales, las voy a enumerar algunas, tienen que ser manejadas por el Estado nacional y no provincial, que lamentablemente la mayoría las manejan en estados provinciales. Seguridad, por ejemplo. O sea, ramificar la fuerza de seguridad impide que se sepa la precisión de la tarea y la responsabilidad. Y obviamente siempre termina, fíjate, llegamos al punto de que hoy hasta se crean policías comunales, lo cual no tiene ningún sentido, solo sirve para competir con el intendente, compita con el gobernador y se peleen a ver quién se pasa la pelota, quién tiene la culpa de qué. Seguimos generando división, continuamos generando oligarquías. Sí, perdón que lo diga, al pedo. ¿Sí? Al pedo. Pues no funciona tampoco, la seguridad no se ve mejor. No, es cada vez peor, justamente, porque no hay un objetivo nacional. La educación, que es un tema que empezó con Alfonsín, en cuanto al manejo de la currícula, se empezó a pasar a nivel provincial. Y Menem la terminó de pasar a nivel de gestión de recursos. Es decir, a partir de los 80 y 90, la educación fue un declive que no paró hasta el día de hoy, en el cual todos los contenidos lo va regulando la provincia, generando profundas desigualdades en todo el país, inequidades enormes, donde vos tenés gente de distintas provincias, argentinos de distintas provincias, que no tienen las mismas oportunidades por nacer en la provincia que nacieron. Eso es imperdonable, eso. Eso no se puede tolerar. Pasa que si no, claro, ¿de qué unidad estamos hablando? ¿Qué juntos hablamos? ¿De qué todos hablamos? Es la gran crítica que hacemos. ¿Juntos para ir a dónde? Todos, ¿para ir a dónde? Nos decía el himno, ve del trono de la noble igualdad. Bueno, hagámoslo, porque realmente la educación no puede estar manejada por provincia, tanto en contenido como gestión de recursos, tiene que ser nacional, porque la educación es lo que te permite justamente el desarrollo del pueblo, cuando el pueblo tiene el Estado orientándolo hacia objetivos nacionales. La defensa, es decir, la defensa obviamente que no se puede delegar a la provincia porque sería un absurdo total, pero acá se ve no una delegación, sino la falta de defensa, en la falta de coordinación nacional de las distintas áreas y los distintos recursos. También la cuestión de la deuda externa, ¿cierto? Ese es el tema que más me genera urticaria, porque justamente es que una provincia tenga capacidad de contraer deuda al 9 o 10% anual, yo digo, ¿cómo la van a pagar? ¿Se entiende? Ni Mandrake le saca la plata para pagar. Eso, digamos, en un modelo federal bien entendido como el que planteamos, en un proyecto de nación en conjunto, no se le permitiría a una provincia eso, ¿no? No, de ninguna manera. Porque todos perseguimos los mismos objetivos, el mismo objetivo. Exactamente. Pero a raíz de eso yo tengo una de las propuestas justamente para el modelo federal que tiene que ver con el tema de la financiación. ¿Por qué está mal nuestro modelo? Resumidamente, recauda nacionalmente y se gasta provincialmente. Recordamos, 2/3 son discrecionales del presupuesto de cada provincia. O sea que cada provincia tiene que negociar con el presidente abajo de la mesa a ver qué ley necesita el presidente que le apruebe, y el presidente en épocas de elecciones de senador tiene que ser un buen alumno de la provincia para que la provincia no le vete las leyes que él quiere. Parece más un modelo unitario, ¿no? Es un modelo unitario, pues hay un tire y afloje constante donde nadie gobierna y nadie precisamente tiene justamente la soberanía de ejercer el cargo que tiene. Tenemos educación, seguridad y capacidad de endeudarse al exterior en manos de provincias. Esa es la situación. Y obviamente no tenemos sistema de defensa integrado. Entonces, o sea, falla, digamos, que se entienda muy bien estas ramas del Estado: seguridad, defensa, educación y salud. Sí. ¿Sí? Salud también es otra. Bueno, acá nos damos cuenta, o sea, para los tontos que repiten desgraciadamente o desinformados, no, la culpa es el Estado. La culpa no es el Estado, la culpa es la falta de un Estado, y la culpa y la causa realmente es la falta de un proyecto de nación, ¿sí? Con un proyecto de nación que nos diga dónde queremos irse, respondemos la pregunta de ¿qué defensa precisamos? Ahí agarro. ¿Qué seguridad necesitamos? ¿Qué salud queremos? ¿Sí? ¿Qué educación precisamos para dónde queremos ir? También empezamos a decir, bueno, necesitamos estar todos juntos, ¿cómo integramos a los indígenas? ¿Sí? Exactamente. El tema que sucede con las mujeres, hay un machismo, por ejemplo, en las calles y demás. Bueno, pero ¿esto por qué se sucede? Porque hay un montón de problemáticas en Argentina, porque los argentinos no tienen trabajo, porque hay un sistema judicial que es
desastroso, porque la seguridad no funciona, la salud no funciona. Cuando yo pregunto, cuando la salud empieza a funcionar, por ejemplo, o la justicia mismo, con una chica que ha sido violada, ¿sí? Y tiene que abortar porque está visto a nivel constitucional, no puede ser que la justicia se demore meses y meses en llevar eso a cabo. Sí, porque a veces es una chica chiquita de 12 años. Eso tiene que suceder en el momento. Exactamente, ¿Sí? sí. Si eso sucede en el momento, ¿sí? Si la justicia funciona, la salud funciona, los hospitales funcionan, la seguridad funciona para agarrar y ubicar a ese violador, ¿sí? También para agarrar, es decir, el sistema judicial tiene que cambiar el sistema carcelario en esto. Pues tenemos que integrar nosotros, esas personas que entran ahí a la cárcel, hay que integrarlas de vuelta a la sociedad. Por lo cual necesitamos que aprendan a trabajar ahí, que se eduquen. Nosotros queremos argentinos educados. Esto es muy importante, porque en el actual sistema neoliberal que nosotros tenemos, los trabajadores, este sistema neoliberal solamente da trabajo para 10 millones de argentinos. Sí. Por lo cual, 30 millones me sobran. Entonces, no solamente no me sirve, sino que me es un inconveniente tener mano de obra calificada. O sea, que la gente vaya a estudiar, me molesta. Sí. No está bueno. No, por eso vemos que la educación está en declive, las universidades están en declive y demás. Porque ese sistema no da trabajo para ellos. Por lo cual es mejor que sean ignorantes y se conformen solamente con un plan. ¿Sí? Fíjate que justamente, ahora que mencionaste la universidad, el fracaso educativo se ve en que solamente, como mucho, el 5% estudia en la universidad. De la población argentina total, solo el 5% estudia. Y no te digo que se recibe, que estudia. Por eso, perdón si nos indignamos o perdón si me indigno, pero realmente es frustrante, porque vemos que esto se soluciona planteando un objetivo de nación, planteando un proyecto nacional, planteando donde queremos ir, integrando indígenas, integrando mujeres, hombres, jubilados, niños y demás, todo bajo una misma bandera, y todo bajo toda la misma bandera que es de Sudamérica, ¿sí? Exactamente. Pero tenemos que tener un poco más empatía para que en el otro, cuando vemos, por ejemplo, una persona en la calle haciendo un corto o demás, o que está en situación de calle, entender que hoy no hay trabajo para esa persona. ¿Sí? Excepto que haya tenido las posibilidades y los padres que le puedan pagar una facultad y pueda vivir de los servicios. ¿Sí? Que pueda ser parte de esos 10 millones de argentinos. Claro. Pero si no sale de ese sistema, quiere dedicarse, digamos, al industrialismo y demás, no. No, cada vez es mucho más difícil. Justamente acá va un poco las propuestas de cómo constituir un federalismo, configurar un federalismo a nivel nacional. Hay que borrar el tema de representantes por territorio, tiene que ser por población, porque el sistema tiene que ir orientado a incentivar a que cada provincia haga crecer su población, que no haga emigrar a su población por la falta de oportunidades, por la falta de empleo, por la falta de industria. Para promover eso, obviamente, la representación tiene que ir ligada a los habitantes, porque al fin y al cabo la cantidad de habitantes y los mismos habitantes son los que van a representarse a sí mismos. Ojo, esto que se entienda bien, porque los políticamente correctos rápidamente lo van a tomar de una manera, bueno, ¿querés que vengan acá? No, todo lo contrario, no es que no quiero que vengan acá. Quiero que no necesiten venir acá. Exactamente, yo por ejemplo me lo planteo como bonaerense, ¿sí? A mí en general me gustan más las provincias del sur. Me encantaría ir a vivir allá, pero no hay trabajo. Exactamente. No hay trabajo, ¿sí? Muchas personas mismo que se han venido a Buenos Aires te dicen lo bellas que son sus provincias, pero que las tuvieron que abandonar porque no hay trabajo. Exactamente. Ahí se ve otro fallo de este modelo federal inconcluso, que es el tema del ferrocarril. Porque aparte, ¿cómo vienen a vivir? No es que vienen a vivir, si bueno, le gustaron más Buenos Aires y quiere venir a vivir aquí. Que está perfecto. No, viene por una necesidad y termina viviendo en una villa miseria con un plan. Es terrible. Esto es lo que me molesta a los políticamente correctos que no en estas cuestiones. No, señores, empezamos a ver la realidad, no solamente lo que nos gusta ver, solamente en Puerto Madero, zona norte, haciendo otras maneras. En general son de esos barrios y no por discriminarlo, porque sabemos que hay muchos trabajadores también en esos lugares, pero hay que integrar a todos, ¿sí? Sí. Y para que vivan bien. Porque en esa corrección política se tapa el problema real. Fíjate, por ejemplo, un acuerdo federal tiene que ser equitativo y justo, porque cada provincia tiene que formar parte de un desarrollo industrial nacional para que cada una pueda aportar según sus recursos y capacidades. Esto justamente es lo que tiene que ver en una estrategia de defensa nacional que tiene que ver con el Estado, de cómo se prolonga el Estado-Nación a futuro,
coordinar los recursos para justamente integrar las distintas provincias en la rama industrial que cada una puede producir. Por ejemplo, lo que hablábamos con el tema de un plan naval o lo que puede ser un plan de integración del sistema de transporte. Justamente, el caso del sistema de transporte es una de las grandes vetas de federalismo, porque es la que permite que un productor de una provincia pueda exportar o vender al mercado interno para transformar su materia prima. Y eso se logra con un sistema federal integrado en base, por ejemplo, a algo tan concreto como el sistema de transportes. ¿Cómo sería un sistema de impuestos, por ejemplo? El sistema de impuestos tiene que ser, obviamente, de recaudación principalmente de la provincia. Lo que la provincia necesita es recaudar para hacer la inversión industrial que se necesita, dar el impulso estatal para generar industria. Toda la recaudación tiene que ir orientada a eso y la burocracia provincial tiene que ir ligada a eso. ¿Se podría para eso generar bancos interprovinciales? Justamente esa es una de las cosas que se me han ocurrido, una creación de bancos interprovinciales que permita un desarrollo con unas tasas quizás baratas o a largo plazo, que permitan financiar la actividad de industria para que no tengan que recurrir al crédito exterior. Y como se va a financiar con la propia actividad de mercado interno, va a ser, digamos, constructiva. Hablando de integrar, que es un sueño que he tenido siempre, ¿se podría también integrar lo que son los ferrocarriles, con los camiones, mismo para con los barcos y demás? Sistema multimodal, conocido así. Justamente esa es la ventaja del sistema multimodal y también obviamente los aviones, vamos a decir acá, por eso obviamente hay que rescatar la aerolínea de bandera. Es muy importante integrarlo porque eso es lo que te permite un desarrollo total de la Argentina, como vemos en otros países, que no se centra todo en la capital, sino que cada estado, pequeño estado como lo llaman o provincia, tiene su desarrollo. Su desarrollo en cuanto a empresas, servicios, industrias, bienes y servicios, que es lo que O sea, siempre el hablamos. objetivo, digamos, no tiene que ser provincial, o sea, no que se tiene que tenerse en cuenta la provincia, sino tiene que ser un objetivo nacional, ¿cierto? Porque el objetivo nacional integra los objetivos provinciales y los armoniza para que la cooperación entre ellos sea no solo posible, sino necesaria. Justamente esto es lo importante del modelo federal, que mantiene mancomunadamente las autonomías, pero al mismo tiempo, como tiene en vía un desarrollo nacional y sudamericano en nuestro caso, permite una integración real de lo que es una patria grande. Este es un modelo de patria grande. Bueno, nos queda claro la necesidad de generar conciencia nacional sobre estos temas, de compartir estos temas, de discutir entre vecinos, amigos, familiares, estos temas, que más allá de lo que vayan a votar el próximo domingo, si mal no recuerdo, en 2 domingos, pero que empecemos a discutir esto, ¿sí? Porque más allá de quien vaya a venir, lamentamos decirle que no queremos que vayan a cambiar mucho las cosas, pero si empezamos los argentinos a discutir esto, ¿sí? ¿Qué Argentina queremos? Si resolvemos esa pregunta, nos respondemos a esa pregunta, ¿qué Argentina queremos? Que no es tan difícil. Por supuesto, después todo el armado sí es complejo, sí, pero si nosotros sabemos qué Argentina queremos, vamos a darnos cuenta qué personas necesitamos para llegar a esa Argentina a cabo. Va a cambiar todo. Va a cambiar todo porque justamente el capital humano y los recursos tenemos de sobra, falta la voluntad patriótica. Nos vemos el próximo sábado, ¿vale? Nos vemos el próximo sábado. Hasta luego.